Buenas tardes. Vamos a retomar la materia que estábamos viendo ayer. Vamos a partir de un punto más atrás porque ayer me confundí en un artículo. Vamos a partir de acá, del punto I. Estamos analizando el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que cuantifica la ley que vimos antes, la 19.300, en el sentido que qué es lo que entra y qué es lo que no entra en el CIA, de acuerdo a las dimensiones del proyecto. La letra I dice proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. Y 1. Dice, se entenderá por proyectos de desarrollo minero aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros, y cuya capacidad de extracción de mineral es superior a 5.000 toneladas mensuales. O sea, cualquier proyecto que genere más de 5.000 toneladas al mes, donde puedan ser uno o más yacimientos pertenecientes a una misma compañía, o que trate esa cantidad de mineral, por ejemplo, en una planta, o que deposita relave a raíz de las 5.000 toneladas al mes que produce, entraría, ¿cierto?, al CIA. Y 2. Se entenderá por prospecciones al conjunto de obras y acciones a desarrollarse con posterioridad a las exploraciones mineras. Aquí se entiende que la exploración minera es de menor volumen, ¿cierto? Es una prospección, entre comillas, de menor volumen, de menor impacto. Entonces, cuando queremos determinar, por ejemplo, el tamaño del yacimiento, su forma, su geología, sus leyes, dependiendo de sus profundidades, la calidad geomecánica del macizo rocoso, ayudándonos por los testigos que voy a obtener, se entiende que es una prospección ya. Queremos disminuir la incertidumbre de invertir en un yacimiento que no sabemos si realmente va a ser rentable o no. Entonces se entenderá por prospecciones al conjunto de obras y acciones a desarrollarse con posterioridad a las exploraciones mineras, conducentes a minimizar las incertidumbres geológicas asociadas a las concentraciones de sustancias minerales de un proyecto de desarrollo minero, necesarias para la caracterización requerida, y con el fin de establecer los planes mineros en los cuales se base la explotación programada de un yacimiento. Entonces, parte de las prospecciones que se hacen, por ejemplo, por sondaje, con plataformas de sondaje, son para también planificar la mejor forma de extracción del mineral o la explotación mineral. Por eso son necesarias para la caracterización requerida y con el fin de establecer los planes mineros en los cuales se base la explotación programada de un yacimiento, que consideren 40 o más plataformas de sondaje, incluyendo sus respectivos sondajes. Por ejemplo, no significa que tengan que estar las 40 funcionando al mismo tiempo, ¿ya? Pueden haber 4, 8 funcionando al mismo tiempo, pero se va a abarcar y van a colocar en algún momento 40 plataformas de sondaje. Para colocar una plataforma de sondaje se tiene que generar una especie de losa, por lo tanto se tiene que despejar un área, si es que está con vegetación, que obviamente va a impactar sobre el medio ambiente. Entonces, en las regiones más nortinas, donde hay menos flora, y eso implica que vaya a haber menos fauna, se pueden levantar hasta 40 sin entrar al CIA, perdón. Pero de 40 o más plataformas ya tienen que entrar al CIA en el norte, o sea, en las regiones de Arica a la región de Coquimbo. En cambio, en las zonas más sureñas, donde hay mayor follaje, ¿cierto? Mayor flora nativa,
mejor calidad de suelos para la vida vegetal. Obviamente no queremos impactar tanto, entonces hablamos de 20 o más plataformas. Entonces ya de 20 plataformas se está considerando que entra al CIA. Menor cantidad, ¿por qué? Porque hay más flora, ¿cierto? Y eso implica que haya más fauna, porque es una zona más lluviosa. Eso es tratándose de las regiones de Valparaíso, la región metropolitana, hasta la región de Magallanes y Antártica chilena. Se entenderá por exploraciones al conjunto de obras y acciones conducentes al descubrimiento, conducentes al, a ver, ¿dónde está? Sí, conducente al descubrimiento, caracterización, delimitación y estimación del potencial de una concentración de sustancias minerales, que eventualmente pudieran dar origen, ¿cierto?, a un proyecto de desarrollo minero, que considere menos plataformas que las indicadas en el inciso anterior, según las regiones respectivas. Entonces, cualquier lugar donde haya menos plataformas, menos de 40 en el norte y menos de 20 en el sur, se va a hablar solamente de exploraciones, ¿ya? No prospecciones. Y 3, se entenderá por proyectos de disposición de residuos y estériles aquellos en que se dispongan residuos masivos mineros resultantes de la extracción o beneficio, tales como estériles minerales de baja ley, lo que constituyen las escombreras o botaderos, ¿cierto? Residuos de minerales tratados por lixiviación, lo que son los ripios de lixiviación, el material que yo tengo que retirar, ¿cierto?, para dejar espacio a las nuevas pilas de lixiviación que quiero tratar, tranques de relave, obviamente, escorias de fundición, las escorias que van quedando de producto de la fundición, que es en mucha cantidad, y otros equivalentes que provengan de uno o más proyectos de desarrollo minero, que provengan de uno o más, nuevamente aparece ese término, o más en su conjunto, perdón, me perdí, que provengan de uno o más proyectos de desarrollo minero que por sí mismos o en su conjunto tengan una capacidad de extracción considerada en la letra I1, o sea, 5.000 toneladas al mes. Y 4, se entenderá por proyecto de desarrollo minero correspondiente a petróleo y gas aquellas acciones u obras cuyo fin es la explotación de yacimientos comprendiendo las actividades posteriores a la perforación del primer pozo y la instalación de plantas de beneficio o procesadora. Se entenderá, y 5, se entenderá que los proyectos o actividades de extracción de áridos o greda son de dimensiones industriales cuando, ayer me anduve perdiendo acá, no se está hablando de volumen de agua, sino volumen de material, que quede claro eso. Entonces se entenderá por los proyectos o actividades de extracción de áridos o greda que son de dimensiones industriales cuando. Y 5.1. Tratándose de extracciones en pozos o canteras, la extracción de áridos y o greda sea igual o superior a 10.000 metros cúbicos mensuales. 10.000 metros cúbicos mensuales de material, ¿cierto? Ya sea de áridos, greda. Si estoy sacando más de 10, desde 10.000 metros cúbicos al mes, entro al CIA. O, en su defecto, 100.000 metros cúbicos totales del proyecto. Si yo voy a remover en un proyecto de 100.000 metros cúbicos o más totales del proyecto de vida, tengo que entrar al CIA, definitivamente. Puede que no abarque ninguna de las dos, ni 10.000 metros cúbicos al mes, ni 100.000 metros cúbicos totales, pero estoy trabajando en un área que sea igual o mayor a 5 hectáreas. También entra entonces en el CIA si estoy abarcando una superficie de 5 hectáreas o más. Punto I5.2. Tratándose de extracciones en un cuerpo o curso de agua. ¿Qué es lo que es un cuerpo o curso de agua? Un río, un estero, una laguna, un lago, ya sea por sacar material con una excavadora o a través del dragado, a eso se refiere, material, no agua. Entonces, tratándose de extracciones en un cuerpo o curso de agua, el volumen total de material a remover durante la vida del proyecto o actividad sea igual o superior a 20.000 metros cúbicos. Estamos hablando de la vida útil del proyecto. Si yo voy a sacar 20.000 metros cúbicos o más, tratándose de las regiones
más nortinas, o sea, entre Arica y Coquimbo, tengo que entrar al CIA. ¿Por qué se me permite sacar más después en las regiones más sureñas de material que esté en la orilla de un río, ¿cierto? O el dragado de una laguna o lago? Porque se entiende que como hay más agua, el agua lo que va arrastrando son sedimentos, ¿ya? Entonces cuando hay poca agua, hay menos sedimento. Además que voy a influir más negativamente en ríos más grandes, puedo sacar más material porque trae más sedimentos, ¿cierto? Esos sedimentos son los que estamos hablando como áridos. Entonces, tratándose de extracciones en un cuerpo o curso de agua en las zonas más al sur, puedo sacar hasta desde 50.000 metros cúbicos totales o más, dice. Estamos hablando de la vida útil del proyecto. Entonces, las zonas más nortinas, desde 20.000 metros cúbicos o más, estamos entrando al CIA. Hay menos agua, menos sedimento, por lo tanto tengo que sacar menos, si no voy a influir sobre ese pequeño estero, sobre ese pequeño río, ¿cierto? En cambio, si tengo un río más grande, donde hay más sedimento, puedo sacar más sin dañar el curso, por ejemplo, del río, el curso del estero, o afectar de manera sustancial una laguna o un lago. De eso se trata. Por eso, donde hay más agua, puedo sacar más material. Tratándose de la región entonces de Valparaíso a Magallanes y la Antártica chilena, incluyendo la región metropolitana, desde 50.000 metros cúbicos totales, ¿ya? Igual o superior. No sé si ahora quedó más claro. Ayer me perdí un poco en eso. Y 5.3. Tratándose de extracciones de arena en la playa, entendiéndose por playa aquella zona que está ubicada entre la línea de baja y alta marea, uno, por ejemplo, cuando está en la playa, ¿cierto? El agua está a un nivel determinado, pero muchas veces tenemos que hacernos correr las toallas, ¿cierto? Correr otras cosas porque empieza a subir la marea. Entonces, la playa propiamente tal, la extracción sea igual o superior a 50.000 metros cúbicos durante la vida total del proyecto. Es mucho material de todas maneras. 50.000 metros cúbicos o más entra al CIA cuando estoy considerando la vida total del proyecto. Lo mismo en el punto anterior. Y 5.2 también está considerando el total de volumen de material sacado en la vida total del proyecto. Y 6. Se entenderá que toda extracción de turba tiene características industriales. Eso es lo único que dice. Se entenderá que toda extracción de turba tiene características industriales. La turba, ¿cierto? Como les explicaba ayer, es un material que está más en profundidad que la tierra de hoja. El material está más descompuesto, pero con poco porcentaje de oxígeno. Y con el tiempo este material va bajando, ¿cierto? Como todos los materiales van con el tiempo bajando, ¿ya? Porque van superiormente acumulándose más material y los suelos más antiguos van bajando, ¿cierto? Y por eso uno al excavar lo que hace es en el fondo retroceder en el tiempo. Entonces estas turbas con el tiempo se transforman en mantos de carbón finalmente. Se entenderá por turba aquella mezcla de restos vegetales en distintos grados de descomposición presentes en las turberías, que son generalmente en zonas donde hay mucha humedad, donde hay alta vegetación, y que se diferencia de los vegetales que se encuentran en su superficie, dentro de los cuales se incluye también el musgo, y con los que se conecta funcionalmente. Se entiende que la turba cumple ¿cómo se llama? Una función ecológica, ¿cierto?, en ese suelo y es parte integral de la vida vegetal que está en la superficie. Por eso dice que se entenderá que toda extracción de turba tiene características industriales. Letra J. Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. Ductos mineros. Los ductos mineros tienen que ver principalmente con los mineroductos que transportan el concentrado, ¿cierto? Por ejemplo, de la mina Pelambres a su puerto que está cerca de Los Vilos para llevarse ese concentrado a Japón, a China, etc. Entonces, el ducto minero o transporta concentrado o transporta relave generalmente, ¿ya?
A veces ese ducto minero lo que hace es transportar relave a donde está ubicado el tranque de relave. Puede ser también un canal que lleva el relave a las cercanías del tranque. Entonces se entenderá por ductos análogos a aquellos conjuntos de canales o tuberías destinados al transporte de sustancias y o residuos que unen centros de producción, almacenamiento, tratamiento o disposición con centros de similares características o con redes de distribución. Por ejemplo, los que llevan petróleo, gas licuado o gas natural, qué sé yo. Se exceptúan las redes de distribución y aquellos ductos destinados al transporte de sustancias y o residuos al interior de los referidos centros de producción. O sea, todas las tuberías que están dentro, por ejemplo, de NAP Ventana, o las tuberías que están dentro de Gas Quintero, esas no están incluidas acá, ¿ya? Esas no están incluidas para entrar al CIA. Letra K, instalaciones fabriles tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos, y curtiembres de dimensiones industriales, ¿ya? O sea, hay gente que puede tener una curtiembre que genera, qué sé yo, 5 metros cuadrados, 10 metros cuadrados de cuero al día, no es problema. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trata de lo siguiente. También lo mismo para las metalúrgicas o textiles. Cuando las consideramos con dimensiones industriales. Por ejemplo, K1, instalaciones fabriles o fábricas cuya potencia instalada sea igual o superior a 2000 kilovolts ampere. Estamos hablando de consumo, ¿cierto?, de energía, determinada por la suma de las capacidades de los transformadores de un establecimiento industrial. Por la suma de los transformadores. Tratándose de instalaciones fabriles en que se utilice más de un tipo de energía. Por ejemplo, hay veces que la fábrica funciona durante el día con energía provista por Chilectra o Chilquinta, pero en la noche o en invierno, cuando el consumo es más caro, ellos utilizan su propio generador, tienen un motogenerador, ¿cierto? Normalmente son motogeneradores diésel y generan su propia electricidad para su consumo. Entonces ahí estamos hablando de que tienen una instalación fabril que utiliza más de un tipo de energía. Está utilizando energía eléctrica directa y también está utilizando energía a partir del petróleo. El límite de 2000 kilowatt, perdón, el límite entre esas dos energías de 2000 kilovolts ampere, ¿ya? Considerará la suma equivalente de los distintos tipos de energía y o combustible utilizado. Aquellas instalaciones fabriles que cumpliendo con los criterios anteriores se emplacen en loteos o uso de suelo industrial, definido a través de un instrumento de planificación territorial. Hay zonas, ¿cierto?, como Quilicura, Lampa, en la región metropolitana, que hay zonas muy grandes, ¿cierto?, que están justamente para que se emplacen industrias, fábricas, a eso se refiere con loteos industriales, definido a través de un instrumento de planificación territorial que haya sido aprobado ambientalmente conforme a la ley. Solo deberá ingresar al CIA si cumple con el criterio indicado en el numeral H2, ¿ya? K2. Instalaciones fabriles correspondientes a curtiembres cuya capacidad de producción corresponda a una cantidad igual o superior a 30 metros cuadrados diarios. Parece poco, pero piensa, son más de 5 por 5 metros cuadrados de cuero que se están generando. Pero para producir esa cantidad de cuero en una curtiembre, necesito tratar muchas pieles de animales, ¿cierto? Y ahí se utilizan para la curtiembre soda cáustica, ácidos, y se generan muchos residuos de origen orgánico que son malolientes, se pudren, o sea, producen mucho residuo de origen orgánico contaminante. Entonces, por eso las curtiembres son instalaciones bien tóxicas para el medio ambiente. Letra L. Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales de dimensiones industriales. Bueno, aquí hay un tema importante
se produce mucho, mucho residuo de origen orgánico, maloliente, ¿cierto? Que se pudre, que genera gases contaminantes y malolientes para las comunidades cercanas, pero además ese contacto tan directo entre las personas y los animales es lo que provoca, por ejemplo, el que un virus de un animal salte a la persona y además al impactar una misma célula de la persona, un leucocito, entre un virus de un animal y un virus de, que ataca al hombre, se produce ahí un intercambio genético de los virus y es como se han producido estos virus tan letales, ¿cierto? Como la fiebre porcina, ¿cierto? La gripe porcina, que ahora nuevamente encontraron otra gripe porcina en China, si no me equivoco, y este virus, ¿cierto? Que era propio, generalmente todos estos virus son propios de los animales, pero como nosotros con nuestras costumbres tenemos tanta contacto con estos animales de cerca, es como van pasando estos virus y estas agroindustrias, estos mataderos, estos planteles, estos establos de crianza, lechería y engorda de animales son puntos críticos, ¿cierto?, en la salud de las personas, no solo de los animales. Sobre todo en lugares donde se crían animales que no son los típicos que nosotros conocemos para comer, como los perros, los gatos en Asia. Entonces, agroindustrias, mataderos, planteles, establos de crianza, lechería y engorda de animales de dimensiones industriales. Si yo tengo 4 vacas en la casa, obviamente no estoy en eso. Si tengo 10 gallinas en la casa, tampoco. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se cumpla uno de estos puntos. L1. Agroindustrias donde se realicen labores u operaciones de limpieza, clasificación de productos según tamaño y calidad, por ejemplo, huevos, tratamiento de deshidratación, congelamiento, empacamiento de carnes, por ejemplo, transformación biológica, puede ser deshidratación de pescado, empacamiento de pescado, transformación biológica, física o química de productos agrícolas, y que tengan capacidad para generar una cantidad total de residuos igual o superior a 8 toneladas al día. Cualquiera de estas industrias que genere residuos de 8 toneladas al día o más, entra al CIA. Basta con que en un día, en la semana o al mes se produzcan esos 8 toneladas al día. Dice, en algún día de la fase de operación del proyecto, 8 toneladas al día. O agroindustrias que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1. L2. Mataderos con capacidad para faenar animales en una tasa total final igual o superior a 500 toneladas mensuales. Cualquier matadero, ¿cierto?, que sea capaz de generar o faenar 500 toneladas al mes, estamos considerando lo que es de dimensiones industriales y genera muchos residuos, ¿cierto? Sangre, qué sé yo, todo lo que se produce cuando se mata a un animal. Eso se tiene que capturar y no se puede echar antes se hacía, ¿cierto? Todo esto lo tiraban al alcantarillado, ahora no es llegar y tirar todas estas cosas al alcantarillado. Entonces, cualquier industria que genere 5.000 toneladas al mes de faenar animales, medidas como canales de animales faenados o mataderos que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1, según corresponda, entran al CIA. L3. Planteles y establos de crianza, lechería y o engorda de animales. Pueden ser cerdos, pueden ser vacunos, donde puedan ser mantenidos en confinamiento en patios de alimentación. Pueden ser aves, por más de un mes continuado, un número igual o superior a, va a depender de la especie, ¿cierto? L31, 300 unidades animal de ganado bovino, vacas, ¿cierto? 300 unidades animal de ganado bovino, cuando sea para carne. Cuando es para leche, 200 unidades de animal ganado bovino. 3.000 animales porcinos, o sea, 3.000 cerdos, cuando pesan menos de 25 kilos cada uno. O 750 animales porcinos
o cerdos cuando pesan más de 25 kilos cada uno. Esto te habla de la cantidad de alimentación que hay que darle, eh, de la cantidad de heces que ellos generan, de orines que generan, los llamados purines, ¿cierto? Y que generan un olor y una contaminación importante. L34, 2.500 unidades de animal de ganado ovino o caprino, ovejas o cabras, ¿cierto? L4, planteles y establos de crianza, engorda, postura y o reproducción de animales avícolas, con capacidad para alojar diariamente una cantidad igual o superior a L41, 85.000 pollos, 60.000 gallinas o más, por supuesto, 16.500 pavos, 16.500 pavos, animales más grandes, por eso puedo tener menos, o una cantidad equivalente en peso vivo de animal, ¿cierto? De ave, igual o superior a 150 toneladas de otras aves, 150 toneladas de otras aves, que pueden ser, por ejemplo, avestruces que se crían en Chile para comer, también se crían faisanes, ¿ya? Entonces, si no estamos hablando de pollos, gallinas o pavos, tenemos que considerarlas como peso vivo de animal. 150 toneladas, por ejemplo, en un sector de crianza. L5, planteles y establos de crianza, lechería y o engorda de otros animales, con capacidad para alojar diariamente una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a 105, perdón, me equivoqué, igual o superior a 50 toneladas de otros animales, ya sea para crianza, lechería y o engorda de otros animales. Hay crianza de jabalí, hay crianza de venado, ¿cierto? De ciervo, de guayú. Entonces, ahí entra el peso de estos animales, peso vivo de estos animales, desde 50 toneladas para adelante. Letra M, proyecto de desarrollo o explotaciones forestales en suelos frágiles, suelos que quizás después de la primera cosecha ya no queden aptos para una nueva plantación. Esos son suelos frágiles, ¿ya? Normalmente los suelos frágiles son los que contienen poca materia orgánica, eh, mucha arcilla. En terrenos cubiertos de bosque nativo, también industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales. Esto es lo que le llaman silvicultura. Se entenderá por proyecto de desarrollo o explotación forestal a aquellos que a través de cosecha final en plantaciones forestales ubicadas en suelos frágiles o corta de regeneración por talla, raza, en bosques nativos, pretenden la obtención de productos maderables del bosque, su extracción, transporte y depósito en los centros de acopio o de transformación, como asimismo la transformación de tales productos en el predio. A uno en general cuando habla de la industria forestal nos cuesta recordar o relacionar que estos son seres vivos, ¿cierto? Y por lo tanto también se descomponen y generan toxinas propias de la descomposición de cualquier ser orgánico. Así como cuando tenemos mucho tiempo flores en un florero, ¿cierto? Y se pone hedionda el agua y hay que cambiarla, es porque se están muriendo, ¿cierto? Estas plantas y van generando toxinas y residuos tóxicos que son tanto más tóxicos que lo que genera la fauna, ¿cierto? La fauna, los animales. Se entenderá que los proyectos señalados en los incisos anteriores son de dimensiones industriales cuando se cumpla uno de los puntos que vamos a leer. M1. Proyectos de desarrollo o explotación forestal que abarquen una superficie única o continua de corta de cosecha final o corta de regeneración, por tal raza de más de 20 hectáreas anuales, tratándose de las regiones de Arica y Parinacota a la región de Coquimbo, ¿ya? 20 hectáreas al año. En general es muy poco lo que se planta en estas regiones, ¿cierto? Por la sequía que hay. De 200 hectáreas anuales
o sea, 10 veces más al año, tratándose de las regiones de Valparaíso y la región metropolitana de Santiago, y de 500 hectáreas anuales, ¿ya? Tratándose de las regiones del Libertador Bernardo Higgins hasta la región de Aysén, ¿ya? Entre O'Higgins y Aysén, entre Rancagua y Coyhaique, 500 hectáreas al año, perdón, o de 1000 hectáreas anuales tratándose de la región de Magallanes, básicamente tratándose de la región de Magallanes, o 1000 hectáreas al año. Que se ejecuten en todas estas cosas. M11, suelos frágiles, entendiéndose por tales aquellos susceptibles de sufrir erosión severa debido a factores limitantes intrínsecos, tales como pendiente. Obviamente las zonas de pendiente de ladera tienen mayor erosión, sobre todo con las aguas de escorrentía producto de la lluvia, textura, estructura, profundidad, poca profundidad del suelo, hay que cuidarlos, son suelos frágiles, ¿cierto? Drenaje, pedregosidad, hay poca materia orgánica, u otros, según las variables y los criterios de decisión señalados en el artículo 22 del Decreto Supremo número 193 del año 98 del Ministerio de Agricultura, o terrenos cubiertos de bosque nativo. Entonces estamos hablando, todas estas hectáreas que hablamos desde el norte al sur, se consideran en suelos frágiles de acuerdo al artículo 22 del Decreto Supremo 193 o M12, terrenos cubiertos de bosque nativo, entendiéndose por tales aquellos terrenos con presencia de bosque nativo, ¿cierto? Ese que no hemos plantado nosotros, definido de acuerdo a la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Se entenderá por superficie única o continua la cantidad total de hectáreas de bosques continuos en que se ejecute el proyecto de desarrollo o explotación forestal. M2. Plantas astilladoras cuyo consumo de madera como materia prima sea igual o superior a 30 metros cúbicos sólidos sin corteza por hora. Enorme cantidad de madera, ¿cierto? 30 metros cúbicos sólidos sin corteza por hora, dice, ¿o no? O las plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1, según corresponda, ambos del presente artículo. Se refiere al consumo eléctrico, ¿cierto? M3. Aserraderos y plantas elaboradoras de madera, entendiéndose por estas últimas las plantas elaboradoras de paneles o de otros productos cuyo consumo de madera como materia prima sea igual o superior a 30 metros cúbicos sólidos sin corteza por hora nuevamente. O los aserraderos y plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1, según corresponda, ambos del presente artículo. Voy a tomar un poco de agua. Toda industria de celulosa, pasta de papel y papel será considerada de dimensiones industriales. Importante detalle. Bueno, la producción de celulosa genera muchos contaminantes, efluentes contaminantes. Es una de las industrias más contaminantes que hay, junto con la minería. Toda industria de celulosa, dice, pasta de papel y papel será considerada de dimensiones industriales. Letra N. Proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos, o sea, donde se crían peces, ¿cierto?, para el consumo. Se entenderá por proyectos de explotación intensiva aquellos que impliquen la utilización para cualquier propósito de recursos hidrobiológicos que se encuentren oficialmente declarados en alguna de las categorías de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la ley, y cuya extracción se realice mediante la operación de barcos, fábrica o factoría. Plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos, ¿qué es lo que es? Por ejemplo, cuando barcos salen a pescar,
todo lo que arrastren, ¿cierto?, lo transforman en harina de pescado. Eso sería una planta procesadora de recursos hidrobiológicos. Estas fábricas que generan, por ejemplo, harina de pescado. La harina de pescado se utiliza para alimentar pollo, para alimentar vaca, ¿ya? Entonces se utiliza para muchas cosas, para alimento de peletizado, para perros, gatos. Asimismo, se entenderá por proyectos de cultivo de recursos hidrobiológicos aquellas actividades de acuicultura. ¿Ya? A eso me refería yo particularmente cuando dije crianza de peces. Asimismo, se entenderá por proyectos de cultivo de recursos hidrobiológicos aquellas actividades de acuicultura organizadas por el hombre, que tienen por objeto engendrar, procrear, alimentar, cuidar y cebar recursos hidrobiológicos a través de sistemas de producción extensivos y o intensivos que se desarrollen en aguas continentales, marítimas, estuaurinas o requieran de suministro de agua y que contemplen ¿qué cosa? N1, una producción anual igual o mayor a 500 toneladas, 500 toneladas de recursos hidrobiológicos, ¿cierto? De producción anual, 500 toneladas, y o superficie de cultivo igual, puede que no sean 500 toneladas, sean 400 toneladas, pero se puede considerar también la superficie de cultivo ya en el mar o en un lago, equivalente, superior, superficie de cultivo igual o superior a 100.000 metros cuadrados, 100.000 metros cuadrados, o sea, 10 hectáreas. Puedo estar produciendo menos de 500 toneladas, pero puedo tener una superficie de cultivo de 100.000 metros cuadrados o más, 10 hectáreas o más, tratándose de macroalgas, por ejemplo. N2, también se consideran las algas. N2, una producción anual igual o mayor a 300 toneladas y o superficie de cultivo igual o superior a 60.000 metros cuadrados, 60.000 metros cuadrados, o sea, 6 hectáreas. ¿Cuándo? Tratándose de moluscos filtradores, como por ejemplo, esto que se come mucho en el sur, perdón, en el sur, en el norte, los ostiones, ¿cierto? O las ostras. Entonces, si tengo moluscos filtradores como los ostiones o las ostras, y lo estoy cultivando en una zona de 60.000 metros cuadrados o más, 6 hectáreas o más, tengo que entrar al CIA. O estoy produciendo de 300 toneladas o más de ostiones, tengo que entrar por el CIA. O una producción anual, dice, igual o superior a 40 toneladas tratándose de otras especies filtradoras a través de un sistema de producción extensivo, ¿ya? No sé, pues, que tenga una forma de producir, por ejemplo, locos, tratándose de otras especies filtradoras a través de un sistema de producción extensivo. N3, una producción anual igual o superior a 35 toneladas, tratándose de equinodermos, crustáceos y moluscos no filtradores, peces y otras especies a través de un sistema de producción intensivo. Entonces se está hablando de 35 toneladas o más. N4, una producción anual igual o superior a 15 toneladas cuando el cultivo se realice en ríos navegables. En la zona no afecta a marea. Entonces, cuando estamos hablando de ríos navegables, la cantidad para producir es mucho menor, 15 toneladas. Cuando el cultivo se realice en ríos navegables, en la zona no afecta a marea. O el cultivo de cualquier recurso hidrobiológico que se realice en ríos no navegables o en lagos, cualquiera sea su producción anual. Cualquiera sea su producción anual. Si es en ríos no navegables, o significa que son ríos mucho más pequeños, o en lagos, ¿cierto? Que cuesta que se cambie el agua. Tienen que pasar muchos años para que se renueve el agua. Y obviamente si estoy criando recursos hidrobiológicos, los alimentos, parte del alimento cae en el agua, las heces caen en el agua de este recurso hidrobiológico, algunos mueren, contamino con vacunas, contamino con antibióticos para mantenerlo, etcétera. Entonces, también generan mucha contaminación.
todo lo que sea recurso hidrobiológico masivo de producción industrial. N5, una producción anual igual o superior a 8 toneladas, tratándose de peces o del cultivo de microalgas y o juveniles de otros recursos hidrobiológicos que requieran el suministro y o evacuación de agua de origen continental. Si estoy necesitando agua de origen continental y después evacuar esas aguas de origen continental a los mismos ríos o al mar, marina o estuariana, cualquiera sea su producción anual. Cualquiera sea su producción anual, cuando, a ver, voy a leer de nuevo este punto, N5, una producción anual igual o superior a 8 toneladas tratándose de peces, o del cultivo de microalgas y o juveniles de otros recursos hidrobiológicos que requieran el suministro ya y o evacuación de aguas de origen continental, marina o estuarina, ¿ya? Cuando hablamos de microalgas o juveniles, ahí es cuando dice cualquiera sea su producción anual. Asimismo, se entenderá por plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos las instalaciones fabriles cuyo objetivo sea la elaboración de productos mediante la transformación total o parcial de cualquier recurso hidrobiológico o sus partes, incluyendo las plantas de proceso a borde de barcos, fábrica o factoría, que utilicen como materia prima una cantidad igual o superior a 500 toneladas al mes de cualquier recurso hidrobiológico. Por eso dice 500 toneladas al mes de biomasa en el mes de máxima producción. ¿Ya? Es decir, no todos los meses tienen que producir 500 toneladas al mes. Basta con que en el mes de máxima producción produzcan 500 o más toneladas al mes y ya entrarían, incluyendo los buques fábrica o las plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1 según corresponda ambos del presente artículo. Letra ñ. Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habitual de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables. Aquí nuevamente entramos los mineros, ¿cierto? La minería o la metalurgia. Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habitual de sustancias tóxicas, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que se produce en las fundiciones y se utiliza en la minería. Sustancias explosivas, en AEX produce, transporta y la minería utiliza sustancias explosivas. Radioactivas, inflamables, ahí entra el petróleo, ¿cierto? ¿Ah? Y muchas mineras tienen petroleras por su mayor consumo de petróleo. No solo se transporta el petróleo, sino que se almacena el petróleo en las mineras. Sustancias corrosivas como soda cáustica, ácido sulfúrico o reactivas. Se entenderá que estos proyectos o actividades son habituales cuando se trate de, estamos hablando de producción, de uso habitual de sustancias tóxicas. Ñ1. Producción, disposición o reutilización de sustancias tóxicas que se realice durante un semestre o más. Eso ya sería uso habitual. Producción, disposición o reutilización de sustancias tóxicas que se realice durante un semestre o más en una cantidad igual o superior a 10.000 kilogramos diarios, 10.000 kilogramos diarios, 10 toneladas al día de petróleo, de ácido sulfúrico, capacidad de almacenamiento de sustancias tóxicas en una cantidad igual o superior a 30.000 kilogramos. No te dice al mes, solamente almacenamiento, capacidad de almacenamiento de sustancias tóxicas en una cantidad igual o superior a 30.000 kilogramos, o sea, 30 toneladas. No es mucho, es un camión. Se entenderá por sustancias tóxicas en general a aquellas señaladas en la clase 6, división 6.1 de la norma chilena 382, oficial del año 2004, o aquella que la reemplace, ¿ya? Si es que hay una norma nueva que la reemplazó. Los residuos se consideran sustancias tóxicas si se encuentran en alguna de las hipótesis de los artículos 12, 13 y 14 del Decreto Supremo 148 del año 2003 del Ministerio de Salud, o aquel que lo reemplace, ¿ya? El Decreto Supremo que
trata de las sustancias peligrosas y tóxicas es el Decreto Supremo 148. Para efectos de su disposición o reutilización deberá estarse, repito, para efectos de su disposición o reutilización deberá estarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Ñ 2. Producción o disposición o reutilización de sustancias explosivas. Nuevamente entramos en juego los mineros, especialmente producción, disposición o reutilización de sustancias explosivas, que se realice durante un semestre o más. Todas las grandes mineras tienen disposición y almacenamiento de sustancias explosivas, que se realice durante un semestre o más y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 2.500 kilogramos diarios. En una cantidad igual o superior a 2.500 kilogramos diarios. Capacidad de almacenamiento de sustancias explosivas en una cantidad igual o superior a 2.500 kilogramos. La gran mayoría de las grandes mineras tienen más de 2.500 kilogramos de explosivos. Y dice que se realice durante un semestre o más con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 2.500 kilogramos al día. En un polvorazo en la mina del Teniente se gastan fácilmente 800 kilogramos al día. Perdón, al día, en un solo polvorazo. Y en la mina del Teniente deben haber 10, 20 polvorazos 10, 20 polvorazos a la semana, fácil. Se entenderá por sustancias explosivas aquellas señaladas en la clase 1, división 1.1 de la norma chilena 382, oficial del año 2004, o aquella que la reemplace. Ñ 3. Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables, que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 80.000 kilogramos diarios. 80.000 kilogramos diarios. Dos de estos camiones que transportan petróleo, tipo COPEC. Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior a 160.000 kilogramos. Entonces, capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior a 160.000 kilogramos. No es mucho tampoco, ¿ya? Basta que tengan una petrolera en la minera y ya tendrán esa cantidad y mucho más. Se entenderá por sustancias inflamables en general aquellas señaladas en la clase 2, división 2.1, 3 y 4 de la norma chilena 382, oficial año 2004, o aquella que la reemplace. Los residuos se considerarán sustancias inflamables si se encuentran en la hipótesis del artículo 15 del Decreto Supremo número 148 del año 2003 del Ministerio de Salud, o aquel que lo reemplace. Para efecto de su disposición o reutilización deberá estarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Ñ 4. Producción, disposición o reutilización de sustancias corrosivas, nuevamente soda cáustica, ácido sulfúrico, o reactivas que se realice durante un semestre o más. ¿Ya? Que se realice durante un semestre o más y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 120.000 kilogramos diarios. 120.000 kilogramos diarios. Capacidad de almacenamiento de sustancias corrosivas o reactivas en una cantidad igual o superior a 120.000 kilogramos. No es mucho. Se entenderá por sustancias corrosivas aquellas señaladas en la clase 8, de la norma chilena 382, oficial año 2004, o aquella que la reemplace. Se entenderá por sustancias reactivas aquellas señaladas en la clase 5 de la norma chilena 382, oficial año 2004, o aquella que la reemplace. Los residuos se consideran sustancias corrosivas o reactivas si se encuentran en la hipótesis de los artículos 17 o 16 del Decreto Supremo número 148 del año 2003 del Ministerio de Salud, respectivamente,
o aquel que lo reemplace. Bueno, todas las empresas tienen que conocer estas normativas, ¿cierto? Porque la norma que se hace se entiende por sabida. Si usted está trabajando con ácido, está trabajando con combustibles, tiene que conocer estas normas si está a cargo de ellas. Para efectos de su disposición o reutilización, deberá estarse o acatarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Ñ 5. Transporte por medios terrestres de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables, corrosivas o reactivas, las que van a las mineras, o las que vienen de las mineras, que se realice durante un semestre o más en una cantidad igual o superior a 400 toneladas al día. Tampoco es mucho, 10 camiones, entendiéndose por tales a las sustancias señaladas en las letras anteriores. Ñ 6. Producción, almacenamiento, disposición o reutilización de sustancias radioactivas en la forma de material sólido radioactivo dispersable o de cápsulas no selladas de material radioactivo en cantidades superiores a los límites A2 del Decreto Supremo 12 del año 85 del Ministerio de Minería o superiores a 5000 A1 para materiales sólidos no dispersables o cápsulas selladas que contengan material radioactivo y que se realice con una periodicidad mayor o igual que una vez a la semana y por un periodo mayor a 6 meses. Ya chiquillo, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Estoy un poco cansado, me duele la cabeza, así que lo vamos a dejar hasta acá por hoy, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. Nos estamos viendo entonces. Chao.